para revisar la palabra de Dios, juntos orar al Señor y tal como hemos hecho también, cantar al Señor. Así que pues sean bienvenidos todos los que están presentes, como también los que a través de la internet están conectados con esta transmisión. Qué bueno que estén acá, qué bueno que podamos juntarnos, qué bueno que a pesar de los tiempos convulsos que hay en el mundo, acá tenemos paz y libertad para juntarnos y buscar al Señor. Hoy voy a compartir en un texto o varios textos, algo que creo que es apropiado para el tiempo que estamos viviendo. Hemos visto en estos días cosas desastrosas, como las manifestaciones de lo peor, burla hacia lo que es la Biblia, burla hacia el Señor Jesucristo, burla en todo sentido hacia la fe en Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios de Israel, cosa que no se había visto antes, pero conforme a lo que la palabra nos enseña, esto irá creciendo. Cada vez será más en cuanto a multiplicidad, también de diferentes formas, pero también con mayor agresividad. Que los que pregonan igualdad y exigen respeto se convierten en los que menos respetan y en los que menos igualdad proclaman y toleran. Siempre ha sido así, solo que hoy es más abierto y, repito, con mayor agresividad. Les invito entonces a que vayamos al libro de Oseas capítulo 7, vamos a leer los versos del 8 hasta el 10. Lo que allí voy a compartir con ustedes lo he titulado El triple efecto del descuido. Repito, el triple efecto del descuido. Oseas capítulo 7, versos 8 al 10. Leemos allí lo que dice el texto. Dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín aquí es un momento de la historia en que la tribu de Israel, de Efraín en Israel, había crecido, se había hecho dominante sobre las otras tribus, y llegó el tiempo en que a todo Israel se le llamaba Efraín. Eso fue un momento de la historia de Israel, profetizados de la antigüedad por el mismo abuelo por Jacob, que era el abuelo de Efraín, que era el padre de José. Efraín era hijo de José. Se volvió una tribu posteriormente y llegó a ser muy dominante. Entonces este es el momento en cuando habla de Efraín se refiere a todo Israel. Dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová, su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Si prestamos un poquito de atención al texto, nos vamos a dar cuenta que aquí lo que el profeta está diciendo es algo que viene como producto de una acción, de una condición. El profeta Oseas fue contemporáneo de otros profetas como Isaías, como Jeremías. Cuando vamos al principio del libro, por ejemplo, al capítulo 1, el capítulo 1 de Oseas, solo voy a buscarlo rápidamente para hacerles observación en algo. Oseas capítulo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías,
Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Si usted se da cuenta, lo que el escritor está diciendo, que se supone que es el mismo Osías, es alrededor del siglo VIII antes de Cristo, por ahí por el año 800 más o menos. Y lo que él está diciendo es que la palabra que él da y la de otros profetas contemporáneos a él fueron palabras que Dios advirtió de advertencia durante mucho tiempo, durante un largo tiempo. O sea, Dios estuvo advirtiendo de cosas que sucederían en Israel durante el reinado de Usías, rey de Israel, de Jotam, rey de Israel, de Israel, de Ezequías, rey de Israel, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. O sea, hubo varios reyes durante un tiempo relativamente largo que durante sus reinados, tanto ellos como el pueblo, escucharon advertencia de parte de Dios de cosas que iban a pasar si ellos no cambiaban sus actitudes y acciones. ¿Sí? Cuando vamos entonces al capítulo 7, allí descubrimos la consecuencia en el texto que leímos de la situación que pasó con Israel. Repito otra vez el texto, lo voy a leer, pero ahora lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que la tengo aquí a mano. Un lenguaje un poco más contemporáneo al nuestro. Dice así: Efraín se mezcló con las naciones, parece una torta cocida de un solo lado. Los extranjeros minan sus fuerzas, pero él ni se da cuenta. Su pelo se le ha encanecido, pero él ni cuenta se da. La arrogancia de Israel testifica en su contra, pero él no se vuelve al Señor su Dios. A pesar de todo esto, no lo busca. O sea, hay una consecuencia ya real, visible, palpable en el pueblo de Israel. Dice el texto, no sirve, aunque tiene apariencia de algo, no sirve. Dice, es como una torta no volteada. O sea, una torta que se cocinó por un solo lado. Viene a mi memoria una ocasión, ahora que practico algo de cocina, que mi esposa me dijo que quería pizza. Y yo le dije, bueno, si quieres yo te la hago. Y entonces me dijo, bueno, ¿te atreves? Le digo, bueno, la hago pues. Y me puse a hacerla. Según yo estaba exquisita y se veía bonita, pero resulta que le subí mucho la mecha al horno y se tostó por abajo, parecía una chancleta, pero por arriba cuando uno le metía el diente estaba la masa y los ingredientes totalmente crudos. Y se la llevo y le digo, mira qué bonita está, y cuando ella la muerde, y le digo, ¿qué pasó? Me dice, me estás dando pizza cruda. Porque se había cocido solamente por abajo, pero por arriba estaba intacta porque subí la mecha del horno excesivamente. A eso se refería el profeta cuando dijo, Israel es como una torta no volteada, o sea, no sirve para nada. Parece algo, pero no sirve, no llena la expectativa, no llena el cometido para lo cual está, para lo cual fue hecho. Así se veía Israel, así estaba Israel. Pero no se queda ahí lo que dice el profeta. El profeta dice, los extranjeros minan sus fuerzas, pero él ni cuenta se da. Y cuando habla de extranjeros aquí, está hablando
no de la presencia de extranjeros, sino de la influencia que curiosamente en este caso era Israel quien la había buscado. Y no era que los extranjeros vinieron hacia Israel para mezclarse con el pueblo de Israel o invadirlos, no. Israel en su abandono hacia Dios se había convertido en una nación débil y surgió en ese momento habían tres imperios dominantes, el imperio sirio, el imperio asirio y también surgió Egipto. Eran los tres imperios dominantes, mucho más dominante Asiria y Egipto que Siria, pero Siria también tenía fuerza. Israel quedaba en el centro, se veía amenazado por la invasión de alguno de ellos en algún momento y cada vez que sentía miedo se juntaba uno. Cuando lo amenazaba Egipto iba hacia Siria y cuando lo amenazaba Siria iba hacia Siria. Buscaba quien lo apadrinase porque lo que lo había mantenido con vigor, con fuerza, con suficiente autodefensa como para que no dejarse invadir, lo había perdido, porque había abandonado a Dios. Había descuidado su relación con Dios, había pensado que ya no necesitaba a Dios. Cuando estuvo en el apogeo de su tiempo, siendo una nación dominante muy fuerte que derrotaba a otras naciones aunque fueran más grandes, simplemente se olvidó de Dios y pensó que lo que yo soy y lo que yo hago es porque soy inteligente, es porque soy más hábil que los demás, es porque los demás ya me tienen miedo y no se atreven a pelear contra mí, una serie de cosas, soy más sabio que ellos. Y no necesito nada, solamente a mí mismo. Yo soy suficiente. Yo soy suficiente. Hay personas así, y curiosamente más de las que uno se imagina, que piensan que solo se necesitan a uno mismo, a sí mismo. Pero también hay familias así. Hay grupos así, hay naciones así y hay conjunto de naciones así. Que piensan que consigo mismos son suficientes para enfrentar al mundo. Bueno, nos vamos al extremo, guardadas las proporciones, yo tengo un gato que es así. Él piensa que él puede pelear con todos los demás gatos. No le importa, él está castrado, pero a él no le importa, él no se da cuenta que él está castrado. Entonces a los que no están castrados, igual él cuando llegan les muerde el rabo o se les tira encima y les muerde la nuca. O sea, él los muerde por donde sea y no le importa si es más grande, si es hembra, si es macho, él pelea con todos los demás gatos. Hay gente que es así también. Hasta que el otro día apareció en la puerta un perro así grande y él salió crispado porque no había visto al perro, pero cuando lo vio se achurró y salió corriendo y se metió debajo del carro. Porque se encontró a uno que era peor que él, que era más grande que él, que era más fuerte que él. El comportamiento de los seres vivos es interesante. Y aquí Dios le está advirtiendo a Israel lo que le ha pasado y por qué le ha pasado. Dice, porque buscó ayuda en otras naciones, en otros pueblos que comenzaron a influenciar su conducta. Por supuesto, eran pueblos y naciones que no conocían al Dios de Israel, que no servían al Dios de Israel, que no buscaban al Dios de Israel, que tenían sus propios dioses, que tenían sus propias formas de vida, pero curiosamente, recuerdo una ocasión en que fui a conversar con un amigo, fui con otro amigo a conversar con él, era el tiempo en que yo era director de las Sociedades Bíblicas de Panamá, y entonces fuimos a hablar con él y a ofrecerle algunas Biblias en una promoción muy buena. Y entonces él se nos quedó mirando y nos dijo, bueno, díganme directamente, ¿qué es lo que ustedes quieran? Porque nadie regala nada. Ni siquiera la ayuda sale gratis. Ni siquiera eso. ¿Sí? De tal manera que cuando Israel se plegaba a uno de estos imperios dominantes,
había demandas hacia Israel para poder brindarle la ayuda. ¿Sí? Y fueron influenciando a Israel hasta que llegó un momento en que Israel se olvidó de su propio Dios. Se convirtió en una torta no volteada, no servía para nada, porque llegó un momento en que aún para alimentarse tenía que buscar de las naciones vecinas. Pero no solamente se convirtió en una torta no volteada, sino que, como dice el texto, también perdió sus fuerzas. No podía defenderse, ya no era autosuficiente en cuanto a su alimentación, a la alimentación de su pueblo. Pero fíjese que hay algo más. Fíjese que hay algo más. Porque allí mismo en el verso 9 dice, su pelo se ha encanecido. Estoy en Nueva Versión Internacional. Pero él ni cuenta se da. En el texto original en hebreo, literalmente dice, pero se ha puesto gris. Su cabeza se ha puesto gris. Había un ingrediente de color grisáceo que se le ponía a las comidas, a algunos alimentos, cuando se estaban cocinando, pero se les añadía cuando estaban a punto de terminar la cocción, lo que indicaba que cuando ese ingrediente se le ponía al plato que se estaba cocinando, era porque ya estaba listo para ser comido por alguien. Y a eso se refiere el texto cuando dice que su cabeza se ha encanecido. En el original, insisto, dice, su cabeza se ha puesto gris. O sea, está tan débil, se ha vuelto tan insignificante que está listo para que otra nación se lo trague. Pero lo peor, dice, ni siquiera se ha dado cuenta. Ni siquiera se ha dado cuenta. Pero aún así, dice el verso 10, se ha vuelto arrogante, mantiene su arrogancia. Dice, la arrogancia de Israel testifica en su contra, pero él no se vuelve a su Dios. A pesar de todo esto, no lo busca. No busca a Dios. Se convirtió en una persona débil, se convirtió en alguien inútil, se convirtió en alguien que no sirve para nada, se convirtió en alguien dependiente, teniendo todo, no sabe qué hacer. Era la condición de Israel. Como dije antes, esta advertencia de parte de Dios, Dios la mantuvo durante varios reinados, con el propósito de que tanto los gobernantes como el pueblo revisaran su conducta, su condición y se volvieran a Dios. Que se mantuvieran en Dios, que entendieran lo que les estaba pasando y buscaran dar solución a la situación personal. Ahora, es interesante que aquí el profeta pone a Israel o lo identifica con una persona. Y cuando los profetas en Israel hacían eso, tenían dos propósitos. El primero de ellos, que la gente entendiera, porque es mucho más fácil entender lo que sucede con una persona que explicar lo que sucede con todo un pueblo, con toda una nación. Es más difícil de captar. Entonces los profetas lo caracterizaban con una persona y lo desglosaban para que se entendiera mejor. Pero el otro aspecto que ellos buscaban que la gente entendiera es que eso mismo que le estaba sucediendo a la nación podía pasar con el individuo. Si descuidas lo que eres, si descuidas lo que te ha traído hasta aquí, si descuidas lo que te sustenta y lo menosprecias y lo echas de lado y no te interesa, te vas a convertir en alguien inútil.
te vas a convertir en alguien que con mucha virtud ni siquiera sabe sobrevivir. Te vas a convertir en alguien que simplemente depende de los demás, aún para su propia alimentación. Lo que Dios le está diciendo, no pienses que has llegado hasta aquí por tus propias virtudes. Lo que eres, lo que tienes, lo que has logrado, lo que has conseguido, incluso el panorama victorioso que tienes por delante, no es producto de tu acción, sino de Dios que te abre la puerta y te asegura un futuro aún mejor. No es producto del trabajo humano. Insisto en esto, Dios les venía advirtiendo eso por mucho tiempo, pero no lo escucharon hasta que estaban en el problema y se levanta este profeta Oseas y les habla desnudo. Este grupo de profetas que tienen profecías cortas en el pueblo de Israel, a mí me encantan porque yo descubro en ellos una característica. Cuando ellos hablan, como su profecía es corta, es directa, es cruda. La verdad en la cara, sin disimulos, y como dicen por allí, sin dorar la píldora, para que sepamos a qué nos estamos enfrentando. Ellos iban al grano, tal cual hizo Oseas con Israel. Son una comida que no sirve para nada. Están listos para que otra nación se los trague y ni siquiera se han dado cuenta. Y ya a estas alturas ni siquiera dependen de sí mismos. Terrible situación. ¿Cómo llegó Israel hasta allí? Porque es interesante. Estas cosas no suceden de la noche a la mañana. Siempre hay un proceso. Es un proceso largo en que comenzamos de pronto. Es como el alcohólico. Ningún alcohólico amaneció alcohólico. El alcohólico comenzó tomándose un trago, de pronto en una fiesta, y hay casos en que incluso el primer trago se lo dio su papá o su mamá. Le hablo con autoridad. En mi familia hubo gente alcohólica. En este momento no sé si hay alguien, pero hubo alcohólicos al extremo que un hermano mío mayor decidió que él no podía salir del alcoholismo y finalmente se suicidó, a ese extremo. Entonces, lo que le estoy diciendo se lo digo con autoridad. Nadie nace alcohólico. Se comienza con un trago. Porque el mal no es estático. El mal es progresivo. Se comienza con algo leve, con algo que parece insignificante. Tal vez ustedes, como yo, han escuchado muchas veces la frase, un trago no le hace daño a nadie. Pregúntele a un alcohólico a ver si no le hace daño a nadie. Pero repito, esto es un ejemplo simplemente, porque es un proceso y es un proceso largo. ¿Cómo llegó Israel a esto? Vamos al capítulo 1, de allí mismo de Oseas, los versos 1 y 2. Dice el texto: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás,
rey de Israel. Verso 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Lo primero que ellos hicieron que los llevó a una condición de inutilidad fue que comenzaron de manera progresiva a apartarse de Dios. Les pareció que creer en Dios era algo anticuado, les pareció que creer en Dios estaba pasado de moda, les pareció que habían cosas mejores en que invertir el tiempo, les pareció que realmente lo que habían logrado era porque eran muy hábiles, muy inteligentes, porque eran gente muy hermosa, porque eran. Y comenzaron a apartarse de Dios, comenzaron a alejarse de Dios, hasta que llegó un momento en que, dice el texto, la tierra fornica, apartándose de Dios. El significado original de la palabra fornicación, que nosotros conocemos como cuando un hombre se une a una mujer o una mujer a un hombre que no son su esposo o su esposa, de manera incorrecta e ilegal en nuestro país por lo menos, originalmente el sentido tiene que ver no con la vida humana, sino con la relación de gente que traiciona a su Dios, que deja a su Dios para irse a adorar a otros dioses. Ese es el sentido original de la palabra fornicación. O sea, tal como está aplicada aquí es en el sentido original. Fornicación es dejar al Dios verdadero para irse a adorar otra cosa. Y el profeta declara que el problema de Israel comenzó aquí. Número uno, comenzaron a invertir su tiempo y a empeñar su vida en cosas que creyeron que eran mejores que buscar a Dios, que conocer a Dios, que vivir para Dios. ¿Sí? Jeremías 2:19, ¿qué dice Jeremías 2:19? Mire lo que dice el texto. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. O sea, una advertencia otra vez de un contemporáneo de Oseas que está diciendo al pueblo y a los reyes, esta es la consecuencia, van por mal camino. ¿Cómo dice eso? La Biblia en lenguaje actual, este verso 19. A mí me gusta revisar las diferentes traducciones porque uno recibe un sentido más completo del sentido original del texto. Dice la Nueva Traducción en lenguaje actual: sus propias rebeliones y sus maldades demuestran que ustedes son culpables. Pónganse a pensar y reconozcan lo malo y triste que es abandonarme y no obedecerme. Les juro que esto es así. O sea, el principio del mal estaba allí, estaba al descubierto. Ellos no quisieron prestarle atención. Les pareció que era algo pasajero, algo insignificante, pero allí comenzó la debacle. Hay cosas más importantes que Dios.
¿A qué los llevó esto? Oseas 4, 1 al 3 y 6. Dice el profeta: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y escuche esto, la consecuencia de haber dejado a Dios. Dice: no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Dígame si esto no parece periódico de hoy. Luego dice el verso 2: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. No es periódico de ayer, como decía la canción de salsa, es periódico de hoy. Esto es periódico de hoy. Pero Oseas lo dijo 800 años antes de Cristo, que todo el que deja a Dios, esto le va a acontecer. Porque cuando dejamos a Dios, dejamos los límites, dejamos el amparo, dejamos la protección. Cuando dejamos de Dios, no tenemos con qué medir nuestra condición, si es buena o mala. Porque todo lo que no es Dios nos invita a empeorar. ¿Qué dice el verso 6? Mi pueblo fue destruido, y escuche esto, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ok. ¿Cómo llegaron ellos aquí? Lo primero que hicieron fue pensar que había cosas más importantes que Dios. En segundo lugar, esa idea, ese pensamiento, esa acción, esa actitud los llevó a no enseñar a sus hijos en el conocimiento de Dios. Lo que aquí está diciendo, lo está diciendo de generaciones posteriores a la generación original. No le dieron relevancia a la relación con Dios, al conocimiento de Dios, descuidaron su propia relación con Dios y no le dieron relevancia a la relación y al conocimiento de sus descendientes con Dios. Y llegó un momento, dice el texto, en que no había conocimiento de Dios en Israel. Tenían nombre de pueblo de Dios, pero no conocían a Dios. El nombre seguía siendo el mismo, pero no había conocimiento de Dios, porque los que primero debieron enseñarles no les interesó. Esta generación se levanta sin interés, sin conocimiento, y la siguiente peor, y cada vez va peor, pero hay un agravante. El ser humano nació para creer, con la capacidad de creer. Y dice el apóstol Pablo en una de sus cartas que el que no cree en la verdad, cree en la mentira. Ellos no enseñaron a sus descendientes a creer la verdad de Dios y sus descendientes comenzaron a creer en la mentira. Y se fueron alejando cada vez más. Y mientras más lejos, más difícil regresar. De tal manera que en vez de ellos aceptar que habían actuado mal, se volvieron orgullosos y rebeldes para su propio mal.
Porque si yo me vuelvo perverso, malvado, rebelde, Dios no pierde nada. El que se pierde soy yo. Si yo soy arrogante y no me importa con Dios, Dios no pierde nada. El que se pierde soy yo, el que sufre soy yo. Dios sigue siendo Dios, aunque yo no haya existido nunca. Él siempre será Dios. ¿Y sabe qué? No necesita nada de mí. Yo ni agua le puedo dar. Pero Él a mí me da todo. De tal manera que la falta de conocimiento en Israel, de conocimiento de Dios, vino como una evolución de padres de una generación que comenzaron a descuidar a sus hijos, a sus descendientes. No les importó. Hasta que llegó el momento en que no había conocimiento de Dios en Israel, entonces ellos, en vez de hacer el bien, sucede algo terrible. La peor amenaza para ellos ya no son los que vienen de afuera, son ellos mismos. Porque su propia acción y su propia maldad toman lugar de preeminencia en sus vidas y en la nación en general, y ellos mismos comienzan a trabajar y a producir su propio mal, su propia maldad. Así es. Así es, porque uno piensa que está haciendo el bien y no se da cuenta que está haciendo el mal y que está trabajando contra sí mismo. Es una autodestrucción. Por eso dijo el profeta, tu maldad te castigará y tus pecados te alcanzarán. Estamos viviendo en tiempos igual que Israel en aquel momento, en que se nos invita a alejarnos de Dios, a apartarnos de Dios, a negar a Dios, a invertir nuestro tiempo en todo lo que no sea Dios. Porque es muy aburrido leer la Biblia, porque toma mucho tiempo venir a la iglesia, porque toda una cantidad de cosas. Todo eso nos parece algo terrible. No nos damos cuenta. Hay un momento en el texto, cuando leemos toda la profecía de Oseas, que Dios les dice a través del profeta Israel, no se han dado cuenta que el trigo se lo doy yo. Y que la vid para que saquen el vino se la doy yo. Y que quien mantiene las diferentes estaciones del año para que tengan producción durante todo el año, lo hago yo. No se han dado cuenta de eso. Y no lo aceptan, por tanto. Entonces piensan que son autosuficientes. Pero sigamos adelante. ¿Qué más vino a traer toda esa situación como consecuencia? Fíjese bien. Oseas 4, 11 al 14. Dice el texto. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Fíjese, apunta 3 cosas. Fornicación, licor, vino y mosto. La borrachera. Se quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar.
¿Ah? ¿Eran práctica de otras naciones o era la invasión de otras? No, ya era acción propia. Que estaba produciendo mal para ellos mismos, porque como dije antes, la maldad no es estática, la maldad crece. El mal crece, lo que hace daño crece. Hay personas, por ejemplo, que sufren de diabetes y dicen, no, pero es que yo agarraba una cucharita y le ponía azúcar en la punta y me la comía y eso no hace daño. Pero después fue la cuchara entera, después no fue una cucharita, sino una cuchara de sopa. Después no fue de sopa, sino que simplemente yo conozco personas que agarran el azúcar, la ponen en la taza y le pasan la lengua, se la comen a lengüetazos. O la miel. Y es curioso porque cuando uno le dice, pero ¿cómo llegaste a sufrir esa enfermedad? Ah, no, yo no me di cuenta, yo no sé, la verdad es que no sé. ¿Cuántos males sufrimos producto de nuestras propias acciones? El problema es que cuando perdemos a Dios, perdemos los límites, porque no hay forma de comparar lo bueno con lo malo. Es Dios el que nos dice, hey, por ahí no, ese no es el camino, te vas a perder. Hablaba con una persona hace un tiempo atrás y me decía, a mí no me gusta la iglesia porque el problema es que en la iglesia todo lo prohíbe y la Biblia todo lo prohíbe. Y yo le dije, sí es cierto, hay cosas en que la Biblia están prohibidas. Y le pregunté, ¿pero te das cuenta por qué son las prohibiciones? Dice, no, es que a mí no me gusta que me anden prohibiendo porque yo quiero ser libre. ¿Y por qué Dios prohíbe y Él hace lo que le da la gana? Y yo solo le dije, bueno, ¿y te has dado cuenta el beneficio de esas prohibiciones para quién son? Porque Dios no necesita nada. Cuando Dios prohíbe es para nuestro bien, no para Él. Él todo lo sabe, todo lo puede. Él no se enferma. Él siempre será Dios. Los que sufrimos somos nosotros. Ahora, ¿cómo evitar o corregir el desastre? Salmo 111, 7 al 10. Dice así, hablando de Dios, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Y aquí viene el verso 10. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Me gusta cómo lo dice la Biblia en lenguaje actual. Dice así. La ley de nuestro Dios es verdadera. Podemos confiar en sus mandatos, pues tienen valor permanente. Nacen de la verdad y de la rectitud.
Dios dio libertad a su pueblo. Así afirmó su pacto eterno. Imponente es el Dios de Israel, el único Dios. Si alguien quiere ser sabio, que empiece por obedecer a Dios. Quienes lo hacen así demuestran inteligencia. Dios merece ser siempre alabado. Permanecer en Dios. Temer a Dios. El temor a Dios es saludable. Es como el temor a nuestros padres cuando somos pequeños. ¿Cuántos aquí saben que de niños no nos descabezamos porque nuestros padres nos regañaban? Porque si no, quién sabe dónde hubiéramos terminado. ¿Nos gustaba que nos llamaran la atención, que nos corrigieran? No. Pero fue necesario y saludable y por eso estamos aquí hoy. Por eso llegamos adultos. Porque hubo un padre o una madre que se preocupó por hacer lo correcto, aunque a nosotros no nos gustara y que muchas veces a ellos tampoco les gustaba. Yo recuerdo que mi mamá decía, ¿ustedes creen que a mí me gusta pegarles? Si cuando yo les pego me duele más que a ustedes. Pero es necesario. Y llegamos hasta aquí, porque hubo padres y madres que nos corrigieron, pero más aún, estamos con vida y nos va bien porque estamos del lado de Dios, porque Dios está con nosotros. Y mientras mantengamos el temor a Dios y el caminar con Dios, progresamos, vamos por el camino correcto. Vamos bien. Vamos por lo adecuado. Nada que yo pueda conseguir en la vida es mejor que Dios. Yo me convertí al Señor poco antes de graduarme de escuela secundaria. Cuando me gradué, como vivía solo, ya me había separado de toda mi familia, me había peleado con todos ellos porque bien problemático que era. Digo que era, no sé si todavía. En la secundaria nos habían enseñado, por lo menos a los que estudiábamos bachiller en ciencia, que éramos lo máximo. Que cuando salíamos de ahí éramos los campeones del mundo. Y que podíamos salir de ahí y conseguir trabajo o hacer lo que quisiéramos, que íbamos a triunfar porque teníamos todo el conocimiento. No sé si con las otras carreras es así, pero por lo menos con bachillerato en ciencia era así. En aquel tiempo, no sé ahora. Y nos graduamos y claro, porque yo estudié ya de adulto, muy joven, pero de adulto. Salimos a la calle a buscar trabajo. Y recuerdo que llegué a una empresa donde un amigo me consiguió entrevista. Llegué a la empresa y me pidieron mi currículum, que aquel tiempo era entregar el certificado, lo que tenías. Y lo entregué. Y entonces el dueño lo revisó y se me quedó mirando y me dijo, sí, está bien, Sánchez te recomendó, pasa a la bodega para que digas qué vas a hacer. Y cuando pasé a la bodega, el jefe de bodega me dijo, mira, esas cajas tenemos que montarlas en ese caballo para ir pasarle al piso alto. ¿Cuál quieres, abajo o arriba? A tirar cajas en una bodega, el que le habían dicho que podía comerse el mundo con el conocimiento que tenía, que había adquirido en secundaria. O sea, la verdad se me estrelló en la cara porque ahora estaba frente a la vida. ¿Y sabe qué me sacó adelante? Porque aunque era recién convertido a Cristo, comencé a testificar a toda la gente acerca de Cristo, incluso a los dueños de la empresa. Y recuerdo que un día el dueño mayoritario de la empresa me llamó aparte y me dijo, me he dado cuenta que eres diferente. Quiero que sepas que tienes futuro con nosotros
si de verdad eres lo que dices. No fue lo que había conocido en la escuela. Fue el temor a Dios lo que me sacó adelante. El permanecer en Cristo. De esa empresa fui trasladado a otra que ellos abrieron. En la otra empresa llegué a ser subgerente y socio minoritario. Estoy hablando de una empresa en zona libre en el tiempo que las empresas ahí eran empresas. Pero no fue por mí mismo, fue por la gracia de Dios. Dice el texto, si alguien quiere ser sabio, empiece por obedecer a Dios. Quienes así lo hacen, demuestran inteligencia. ¿Qué más? Marcos 10, 14 al 16. Vamos a leer desde el 13. Dice, y le presentaban niños, hablando de Jesús y sus discípulos, para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Este texto está registrado en los 3 evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, pero me gustó más el de Marcos porque recoge un detalle interesante. Dice, viéndolo Jesús, y este es el detalle que me gusta, dice, se indignó. Se indignó porque los discípulos no querían que los niños llegaran hasta él. Mire el nivel de importancia, la relevancia que le da Dios a que los niños se acerquen a él. Dice el texto, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Se indignó cuando vio a sus discípulos tratando de impedir que los niños llegaran a él. Tal vez los discípulos pensaban que para el Señor, para Dios, los niños son molestia. Error garrafal. Los niños le pertenecen a Dios. Cuando usted y yo impedimos que un niño se acerque a Dios, estamos actuando en contra de la voluntad de Dios. Porque por otro lado, no hay nada mejor que conocer a Dios a temprana edad. Mi esposa creció en un hogar cristiano, yendo a la iglesia. Hay cosas de Dios que hasta el día de hoy yo le pregunto a ella, porque yo conocí al Señor de adulto. Para ella hay conocimientos de Dios que son normales, fue parte del desarrollo de su vida, para mí no, porque yo ya tenía una trayectoria de adulto, no me dieron la oportunidad de conocer a Dios. Y hoy lo anhelo. Recuerdo una señora que conocí que se convirtió a los 60 años y siempre ella lloraba y decía, no sé por qué perdí tanto tiempo de mi vida sin conocer a Dios. Si lo hubiera conocido antes, me hubiera ahorrado tantos dolores.
¿Y sabe qué? Esa generación que ahora son niños, que son adolescentes, es la generación que nos va a reemplazar. En los diferentes niveles, estratos y posiciones de la sociedad en general. Desde obreros hasta el presidente de la República. Esa generación, alguno de ellos ocupará los diferentes lugares que hay. Y querramos usted y yo o no, cuando ellos estén en la palestra, dependeremos de ellos para el control de la nación. Si hoy no los preparamos, si hoy no les damos el lugar, si hoy no le damos relevancia, cuando ellos lleguen a la posición que le corresponde, vamos a seguir diciendo que los políticos son ladrones, que los empresarios son estafadores, que los obreros son unos flojos y que no quieren trabajar. Vamos a seguir diciendo toda clase de mal, porque será gente que no tiene temor de Dios, que no tiene límites y simplemente depende de su propia habilidad, y la habilidad humana es imperfecta. Dejad a los niños, dijo el Señor, indignado, venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Pero añadió más, mire el verso 15. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En ese aspecto nos toca a nosotros los adultos aprender de los niños. Si no, dijo Jesús, no entrarán. No entraremos. No entraremos. Hagamos la tarea para que no nos pase como Israel. Y no esperemos nosotros alcanzar a una gran multitud. Así como el mal se contagia desde el individuo, el bien se recibe y se aprende también desde el individuo. Segunda de Timoteo 2, del 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, está hablándole Pablo a su discípulo Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿A quién le estás enseñando lo que conoces de Dios? Es un mandato, es imperativo. Yo admiro a mi esposa porque ella desde que estaba en la escuela primaria le predicaba a sus compañeritos. De hecho, una vez casi la botan de la escuela por estar haciendo reuniones de enseñanza bíblica en la escuela. Y uno no sabe a cuánta gente va a influenciar ni dónde van a llegar cuando uno les habla de Cristo. Lo que has oído de mí, dice Pablo, delante de muchos testigos, esto encarga. O sea, no te está mandando a conocer toda la Biblia, a ser un doctor en teología o en algo así para... No, está diciendo lo que has oído.
fácil, rápido. A veces es más fácil llegar donde la persona y decir, oye, ¿tú viste a fulano de tal? Mira cómo se viste. Anda con la mujer ajena. Mira cómo ella lo mira. Y ya supiste lo que hizo el presidente. ¿Te diste cuenta que el presidente de Colombia andaba con alguien acá en Panamá que no era su esposa? Pero ¿cuántas veces nos detenemos para hablarle al compañero, al amigo, al vecino y decirle, oye, ¿conoces a Cristo? ¿Te gustaría que hablemos de la Biblia? Sin compromiso. Hablemos de la Biblia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué dice Romanos 5:19? Vamos terminando. Romanos 5:19. Dice el texto, porque así como por la desobediencia de un hombre, fíjese, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es de uno en uno, no tiene que ser multitud, es de uno en uno. Es la forma más eficaz, de uno en uno. No espere tener una multitud, no espere tener a muchos, no espere tener a una familia completa. Comience por uno, un amigo, un vecino, un familiar, un compañero de trabajo. Uno con el que viaja en el transporte todos los días y ya se conocen, se ven y más o menos se levantan las cejas porque ya se acostumbraron a que todos los días a la misma hora se montan en el mismo bus o en el mismo metro. Por uno. Es uno, de uno en uno. Decía mi mamá, cuando queríamos nosotros abarcar mucho, decía, aprendan de la gallina. Ella se llena el buche de grano en grano. Y después de un rato lo tiene así, que hasta que tiene el pescuezo jorobado, pero lo picotea de uno en uno. Finalmente, la forma de asegurar nuestra victoria eterna, vamos a Juan, primera de Juan, capítulo 2, versos 28 y 29. Dice Juan a la iglesia a la que le está escribiendo, ahora queridos hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste, está hablando de Cristo, podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros y no ser avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia es nacido de Él. Si creen que Él es el Hijo de Dios, que es el Salvador, permanezcan en Él. ¿Por qué? Porque Él viene otra vez. Y los que quieran acercarse, pero no hayan permanecido en Él, serán avergonzados.
No es necesario fracasar en la vida. Fíjese cómo se lo digo. Fracasar no es necesario. Usted y yo no fuimos llamados por Dios, no fuimos creados por Dios para fracasar. Eso no es necesario. Todo lo que necesitamos para triunfar y siempre está a nuestro alcance. Todo, todo. Solo hay que permanecer. Si en esta mañana usted dice, entendí, quiero permanecer y quiero orar a Dios ahora, colóquese en pie y oremos juntos. Por favor, repita esta breve oración conmigo si su decisión es permanecer en Cristo. Dígale, Señor Jesús, aquí estoy delante de ti. Descubro que tú me creaste para triunfar. Señor, no permitas que vuelva atrás. Ayúdame a ser fiel. Ayúdame a triunfar aquí y en el futuro la vida eterna. Señor, para mí eres todo. No me dejes jamás. Padre, te damos gracias en esta hora, te bendecimos y te alabamos por esta palabra que hoy nos has dado, Señor, que es palabra para vida, para triunfo, para victoria. Es palabra para quienes desean, Señor, avanzar y saben que aunque mucho han logrado, aún hay más. Señor, bendíceles. Bendíceles, Señor, abriendo camino más de lo que merecen, como dice tu palabra, por gracia, poniendo delante de cada uno aún lo que no hemos pedido y lo que no merecemos, pero tú por amor y por misericordia lo pones a nuestro alcance. Ayúdanos a detectarlo, a tomarlo, Señor, y a utilizarlo para beneficio de muchos y para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús.